Digo, Claro. esta fue la única forma que tú lograste de irte de Venezuela. Sí, porque eran producciones para cine adulto. Dirigiste Nena, salúdame al Diego, que estuvo 15 semanas en cartelera, considerado blockbuster. Los largometrajes son eternos. Estás 5 años con un proyecto, invierten entre 11 proyectos distintos. Llevas a la espalda una responsabilidad de una cantidad de dinero de tanta gente o que va a repercutir a tanta gente. Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y hoy tenemos como invitada a una pieza clave para los proyectos de la industria audiovisual. Nacida en Venezuela, comenzó sus andanzas con 15 años, lleva a sus espaldas ya la fundación de 2 productoras. Actualmente está trabajando en la productora de los Javis, en Suma Content, en la que ha producido ya Cardo y próximamente veremos Vestidas de Azul. Productora ejecutiva y directora de cine, ella es mi querida Andrea Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas. Con ganas de tener tan buena dicción como la tuya. Cambia la dicción del coche acá, ¿eh? Cambia, ¿eh? Cambia. De repente como que habla más despacito, se le entiende mejor. Todo. Alucinada. Ya entramos en modo actuación. ¡Ah, pum! Cuesta, ¿eh? Pero está, ¿eh? Cuesta Está, un huevo. Visto desde acá, muy logrado. Fue lo que más caña me metió mi director de la escuela, fue en la dicción, pero caña de esta traumática. Ah, no era buena. No. No. Pero con resultados muy óptimos. Bueno, la Bueno. letra con sangre entra. Dicen. Sí, no, entra. Vamos a empezar hablando de tu recorrido, Andrea, porque tú me contabas que naciste en Venezuela, pero creciste en París, luego acabaste en Chile. O sea, cuéntame un poquito. Crezco en Venezuela. Mis 2 padres son venezolanos y ellos, por una beca que había como muy famosa en Venezuela, que se llama la beca Fundayacucho, a los 2 les dan una beca a Francia. Ok. Mi mamá se va, mi mamá lo que estudió fue letras y después estudió semiología y mi padre es arquitecto. Sí, porque eran producciones para cine adulto. Sí, pero eran producciones que para su momento eran totalmente autofinanciadas, para su momento y actualmente, ¿eh? Lo que había detrás era algo en lo que nosotros ideológicamente, políticamente creíamos, que era redireccionar la mirada, redireccionar el placer, redireccionar la cuota de mercado del entretenimiento para adultos y no necesariamente desmarcarse del mainstream, pero hacer cosas distintas. O sea, había un espacio de exploración allí que nadie estaba haciendo. Claro. Más allá de resignificar el contenido para adultos desde un lugar más digno o más guay, Ajá. no había ninguna agenda. No tenías que responderle a nadie sobre una agenda, era simplemente, esto es un producto hecho por mujeres, para mujeres, con el centro en el placer femenino. Y eso a mí me parecía todo bien. De verdad. Y durante 5 años estuvimos, por un lado, hacíamos muchos servicios de producción para Erika, otras veces dirigíamos y con la pandemia llegó un cambio porque tanto Almu como Javi son escritores, son creadores. Y yo también, yo soy directora, pero yo no escribo. Y todos ya teníamos, como internamente ya no queríamos seguir haciendo solo servicios de producción porque el servicio de producción es muy sencillo. Vas, le montas toda la infraestructura a alguien para su producto, lo entregas, das las cuentas, tienes dinero, pero al final del camino sí que eres corresponsable de lo que se ha hecho, pero esa historia se fue con otra persona. Claro, sí, es mucho más técnico que artístico. Exacto. Y queríamos apostar por nuestros proyectos y justo en el momento de la pandemia, cuando nadie podía rodar ni nada, nos concentramos los 3 en realmente desarrollar y promover los proyectos propios. Y ese es el gran punto de inflexión para los 3. Para tanto Almu, Javi y yo y Amorilú. Es que es muy curioso como cuando uno piensa en fundar una productora o empezar a moverse en los proyectos, como las fuentes de financiación o los trabajos que van a hacer que te puedas financiar tus propios proyectos, nunca te esperas que vayas a hacer cine para adultos y que al final sea un cine para adultos que iba acorde con la ideología de la productora y que además acaba dándote la posibilidad de poder... Sí, pero tenía como un doble, como el otro lado de la moneda es que estás todo el tiempo concentrado en hacer esos proyectos, entonces tampoco encuentras tiempo para desarrollar lo tuyo. Claro. Entonces es como el perro que se muerde la cola, es una lógica un poquito complicada, porque necesitas vivir, necesitas pagar el alquiler, necesitas comprar el próximo ordenador, necesitas... Sí. Dicho esto, durante ese tiempo estuvo muy bien y es una época que recordamos como con mucho cariño y donde yo sí que tengo, porque dirigí varias cosas y tengo la sensación de haber hecho cosas de las cuales estoy bastante orgullosa. Sí, bueno, joder, hablando de dirección, dirigiste Nena, salúdame al Diego, que estuvo 15 semanas en cartelera, considerado blockbuster. Sí. En Venezuela funcionó muy, muy bien. Que, joder, Aquí estuve en el Festival de Málaga, que también para nosotros era como guay. tela, claro. Sí. Y luego en 2020, Las Infantas.
Sí. que también funcionó. La Infanta funcionó súper bien. Son dos experiencias completamente distintas. Una es un proyecto de largometraje que tienes que ir remando muchísimo, muchísimo. Los largometrajes son eternos. Estás 5 años con un proyecto. Ya, perdona transmitirte. ¡Qué agobio! esta De ansiedad. repente me acaba de... 5 años. Te llega el guión, lo logras desarrollar, llegas a una versión definitiva por lo menos de rodaje o con la que todo el mundo, todas las personas que estás, Sí. con las que estás trabajando están ok. Ese es el guión, bueno, tienes 2 guiones, el de rodar y el de financiar, pero ya tienes uno que puedes empezar a sacar a la calle para financiar. Una película en Venezuela, financiar, en ese momento teníamos mucha ayuda del Estado, se podía financiar hasta el 100% de la ayuda, que es altísimo, de Es hecho una en burrada. ningún otro lugar, y se financiaban hasta 4 óperas primas por año, lo cual yo estuve en un momento muy concreto, muy bueno, sobre todo porque era un producto, era una película que apuntaba a una audiencia que estaba muy desatendida en Venezuela, era como audiencias que le gustaba el cine indie o como más quirky o como más, o sea, las referencias eran como de un mercado muy pequeño para Venezuela, y ese público que se sintió como escuchado, oído, atendido, sí que fue muy fiel al proyecto, y por eso logramos estar, porque hicimos la capital, Caracas, funcionó muy bien, y después yo estuve 3 meses, es que era una gira, yo iba a todos los pueblitos, daba rueda de prensa, iba a todas las... ¡Qué fuerte! Entonces, desde que te llega el guión hasta que lo estrena, mínimo 5 años, mínimo. Ya lo sé. ¿Por qué? No, o sea, ya no por qué. O sea, en mi cabeza eran 3. Y decían, pues yo echando cálculos serán unos 3. Que ya parece. 5 ya es 5. Bueno, pero 5 puede ser que sea el contexto latinoamericano o el contexto muy, muy indie. Sí. En un contexto más industrial Sí, o digamos, más... Sí, sí. por ejemplo, digamos, industria de aquí de Sí, puede de ser España. otro. Pero para un autor, Sí. para alguien que quiera hacer su película, que no estás dentro de una dinámica, una rueda de qué está necesitando el mercado en este momento, ¿no? Sino como tú que tienes tu película que quieres y que la tienes que llevar a 17 laboratorios y tienes que ir a pichársela a todo el mundo y que vas y tocas todas las puertas. Es un proceso largo. Vale, pues vamos a entrar directos ya a producción ejecutiva, porque, o sea, ¿qué? Vale, te iba a preguntar cuál es la importancia de la producción ejecutiva. Creo que la importancia se explica por sí sola, simplemente si vamos directamente a cómo funciona la producción ejecutiva, cuáles son los pasos, cómo se empieza a montar un proyecto. Es que depende, hay distintas producciones ejecutivas y no todos los productores tienen el mismo perfil. No todos los productores ejecutivos tienen el mismo perfil. Vale. Recuerdo que una vez con un grupo de productores, o sea, bueno, hicimos como una división que están los que son más propios del área financiera, es decir, que su fuerte es financiar las películas. Luego están los otros que tienen como más fuerte en el área creativa, que tiene que ver mucho más con el guión y con el talento involucrado en los proyectos y en hacer seguimientos creativos. Y luego tienes el otro, que lo que pasa es que aquí es mucho más delegado en el director de producción, pero que es como el hands-on, el que es un animal del cine o del sector audiovisual. Entonces, yo realmente he pasado por esas distintas etapas y hay personas que pueden ser bastante complementarias y que pueden tener las 3 cosas. O sea, yo te diría que cómo financiar, tuve que aprender mucho en mi productora porque no era mi área. Para nada, porque de hecho yo vengo de ser directora y de hacer muchísimas asistencias de dirección. Entonces, claro, a mí lo que se me daba mejor era el set y la parte creativa. Y cuando llegué acá, que se financia completamente distinto a Latinoamérica, estas diferencias que te decía antes, el soft money, el hard money en Latinoamérica o en Venezuela, mi experiencia era fundamentalmente soft money. Vas y tratas de hacer muchas subvenciones, muchas ayudas, donde... Sí, ¿puedes explicar brevemente qué es soft money y hard money? Bueno, básicamente para financiar un proyecto, que no te estoy hablando de series de televisión, que ahora Cine. todo esto ha cambiado. Y el cine también ha cambiado mucho, pero Vale. ahora hay muchas cosas que han cambiado porque ahora tenemos unos productores principales que son las plataformas, que son los que llegan, te dicen, quiero este proyecto, te pagan el desarrollo, te pagan la producción y ellos se quedan con todo el IP, la propiedad intelectual. Históricamente, los dineros para levantar un proyecto pasan por soft money, que son dineros, como dice la palabra, dineros blandos, que generalmente son ayudas a pérdida o que no tienen recuperación o que son con recuperación pero sin intereses, que son más sencillos. Que te los dan y te los han dado y ya, Exacto. o te los dan y los devuelves pero sin ningún tipo de interés. Exactamente. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, ayudas del Estado. Sí. O incluso, no sé, si aplicas al Rotterdam, el Ubervals, te da una cantidad de dinero para proyectos de coproducción. Eso es un dinero, eso es un soft money. Vale. Ellos, el soft money algunas veces es
directo y sin ninguna... No se quedan con algo de la propiedad intelectual. Otras veces sí que vienen con participación. Pero eso son cosas como muy concretas y de algunas ayudas o algunos laboratorios. Luego está el hard money, que son como se financia fundamentalmente todo el mercado norteamericano, que es dinero que viene de inversores y que está directamente relacionado a una devolución. Se trabaja con lo que se llama waterfalls, que es unas cascadas que te permiten ver cómo se va devolviendo el dinero, que depende quién recupera primero y en qué momento. Este dinero, el hard money, vaya tostón de explicación. No, o sea, me está flipando, porque son cosas que no tengo ni idea y me interesa un huevo. O sea... Bueno, el hard money es algo que desde Latinoamérica mirábamos con mucho susto, porque el hard money está directamente vinculado a casos de éxito, en los que el proyecto debe hacer una cantidad de audiencia o debe tener una cantidad de ventas internacionales. O sea, sí que hay una inversión y sí que hay un riesgo por parte de los inversores, y de hecho, para disminuir el riesgo, lo que se ha hecho, lo que hacen mucho aquí en Europa, es que son carteras de inversores que no solo invierten en una película, sino que diversifican el riesgo, y entonces los inversores se juntan. Tienes a alguien que sea como el holding de esos inversores y invierten entre 11 proyectos distintos, ¿no? Porque una película puede ser muy riesgosa. O sea, esto lo decía un productor con el que también fue como mi profesor, y dijo que los productores somos ludópatas, porque estás todo el tiempo arriesgando y tratando de encontrar tu caballo ganador todo el tiempo. Estás siempre diciendo, esta directora, este guión, esta es mi línea editorial. Sabes, como que todo el tiempo estás perfilando cuál es tu voz, qué quieres decir, qué quieres hacer. Pero lo que te estoy diciendo ahora no es tanto de producción ejecutiva, sino que son los productores, los que tienen una visión, los que tienen una voz, los que deciden qué proyecto quieren tirar adelante. Entonces, el hard money está directamente vinculado a que la película le vaya bien, porque si te dan X, tendrás que devolver X más tanto. Entonces te pide de alguna forma que el proyecto tenga X aspectos comerciales y mainstreams. Luego, para encontrar este tipo de inversión, sí te piden una cantidad de garantías. Por tanto, no se meten en proyectos tan riesgosos. No es como, yo tengo la película sobre, y que se meten, porque tienes que venir con un director o una directora que ya haya tenido un recorrido, que haya tenido audiencias, un reparto que tenga una audiencia no garantizada, porque hoy por hoy ya nadie tiene nada garantizado, pero ¿me entiendes? Sí, que por probabilidad digas, si tenemos a esta persona en reparto, seguramente la retribución sea mucho mayor. Entonces tienes, por un lado, el soft money, que su nombre lo dice todo, que es dinero blando. Después tienes el hard money, que es dinero duro, que el nombre también lo dice todo. Y después tienes market money, que es todo el dinero que te puede entrar del propio mercado. Es decir, preventas de ventanas internacionales, todas las cosas que sean propias del dinero que el propio mercado y la propia industria mueve, que no son ayudas ni subvenciones. Y con esos elementos son los elementos que tienes a la mano para montar el proyecto. Hostia, esto es un cacao. Y yo, esto es lo que sé en teoría. Yo tampoco, no es mi área de experticia. O sea, porque aquí está todo el mundo de incentivos fiscales, que el incentivo fiscal, aquí me voy a empezar a liar, porque te digo, no es mi área de experticia. No es mi área de experticia. Es un montón, ¿eh? Sí. A tener en cuenta. Sí. O sea, hay que hacer malabares para ser productor ejecutivo. Mucho. O sea, para financiar un proyecto tienes que creer mucho en el proyecto, porque todo lo que tienes que hacer para sacar el proyecto adelante y estás poniendo mucho en juego. O sea, los guionistas ponen mucho en juego, los directores, guionistas, directoras. Que igual llevas a la espalda una responsabilidad de una cantidad de dinero de tanta gente o que va a repercutir a tanta gente. Seguimos hablando. Ahora, por favor, cuéntanos sobre el área. Mi área de experticia. Tu área de expertise. Como te estaba comentando, en Amor y Lujo, cuando decidimos empezar a desarrollar nuestros propios proyectos, en lo que yo me hice más fuerte fue en desarrollo, que es básicamente encontrar ideas que me molaran y desarrollarlas hasta un punto que puedes salir a conseguir o financiarla o conseguir otras productoras que quieran salir adelante con este proyecto. No es lo que hago con los Javis, pero es lo que al día de hoy yo no solo soy productora ejecutiva con Suma, sino que también soy jefa de desarrollo. En Suma yo lo que hago es, tienes a los productores, que son los chicos, que son los Javis. ¿Sí? Luego está el director de producción, Mariano Piñero, que es con quien he colaborado en los últimos 2 proyectos, en Cardo 2 y en Vestidas de Azul, que él se encarga de organizar que desde el
camión, el presupuesto, los calendarios, todo esté cuadrado y que el set, los tiempos, todo funcione. Y yo estoy entre los productores y Mariano haciendo que la comunicación, porque los Javis son socios fundadores, pero también directores creativos de Suma. Sí, claro. Por tanto, ellos, aunque estén rodando otras cosas, para nosotros es fundamental que ellos estén muy, muy conectados con el proyecto a nivel artístico. ¿Cómo se hace eso si ellos están rodando otra serie? Con un perfil como el mío. Que básicamente estoy en todas las reuniones creativas, en todas las lecturas de guión, en todas las devoluciones, porque además soy la jefa de desarrollo, y me encargo de salvaguardar o de velar porque tanto la visión de los creadores como la visión de los productores se esté llevando a cabo de principio a fin. Sí. Que cuando ya hay creadores es mucho más sencillo porque hacen como ellos velan por su propio proyecto, porque en el caso de Vestidas de Azul es un poco más difuminado porque es la secuela de un proyecto que estaba creado por los chicos, pero que en este caso lo que tenemos es Valeria Vegas como guionista principal, pero luego teníamos a directores solos, ¿no? O sea, no tenemos esa figura de creador. Sí, porque realmente está conocida como la secuela de La Veneno. Sí. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Mi trabajo es hacer que los Javis estén permanentemente conectados con los distintos proyectos en los que yo estoy. Es decir, estar en casi todo lo que ellos no están. Ok, vale, a lo mejor la pregunta es un poco absurda, pero entonces, ¿en qué consiste o una semana tuya de trabajo, pongamos, que estáis en mitad de una producción, cuáles son tus funciones? Mis funciones, fundamentalmente, tengo un trabajo en permanencia con el talento. Por talento entiendo a los guionistas, las guionistas y las directoras y los directores. Estoy todo el tiempo en comunicación con ellos para saber en qué punto están, qué necesitan, qué quieren, qué están pensando e irme enterando hacia dónde está yendo la película, la serie, el producto. Si estamos en preproducción, estoy todo el tiempo centralizando toda la información, tomando decisiones junto con ellos y trasladándola a los productores para tener el visto bueno de ellos. ¿Queda bajo tu jurisdicción, digamos, el manejo de capital y la distribución del mismo dentro de una producción? Lo que pasa es que eso generalmente lo que se hace es que, o sea, entro si hay una desviación, pero en principio tú le das un capital al director de producción y el director de producción debería hacer que ese capital esté en tiempo y en forma. Pero ese presupuesto, digamos que lo haces tú. No, lo hace el director de producción. Ah, vale. Okay. O sea, tú haces un primer presupuesto, pero de nuevo, como te digo, no es mi área. Mi área no es hacer presupuestos, pero históricamente sí que haces unos primeros presupuestos para ir a venderlo a las plataformas. Una aproximación o un tal y luego ya el director. Generalmente lo que haces es que contratas a un director de producción 2 o 3 semanas para que, porque claro, de alguna forma como tú no estás llevando el día a día, pues de alguna forma muchas veces te despegas de lo que es el día a día. Porque yo no estoy contratando a la persona que hace cámara. Quien está contratando es el director de producción. Entonces, todos esos pormenores prefiero que los haga quien realmente lo sabe hacer. Entonces, yo lo que hago es, estoy todo el tiempo muy cerca de los guiones, casting, planificación, localizaciones, o sea, como todas las decisiones creativas. Sí, ¿quién da el ok, digamos? El ok, lo que pasa es que nuestra productora, no, es que es raro, es difícil, porque en nuestra productora apostamos por el nuevo talento y las nuevas visiones. Sí, por tanto, de lo que va es de empoderar a la persona que tiene una visión. Y entonces decirle, esto que tú estás diciendo es guay. Por tanto, yo casi nunca tengo el ok. Cuando hay decisiones muy risky, que las hubo, por ejemplo, decisiones arriesgadas, que las hubo en Cardo 2, que tenían unas creadoras muy presentes y que estaban en el proyecto, pues es un acuerdo, es una mesa redonda en la que están los productores, está la productora ejecutiva, están incluso muchas veces el director de producción también está y las creadoras y en consenso se toma una decisión. Generalmente tengo algunos OKs, sí que tengo OKs. Imagino, claro. Sí que tengo OKs, pero no es que tienen que venir a mí a recibir un OK. Estamos todo el tiempo como... Es que es raro mi trabajo. Claro, es que de repente se difumina mucho las funciones en sí. Es como que a nivel de contexto desde fuera dices, pues ok, pues estoy en comunicación con creativo, o sea, en dirección creativa, con productores y con dirección de producción y que todo funcione, pero claro, todo lo que eso conlleva, ahí es donde dices, eso puede abarcar un montón de acciones. Pero por eso, justamente en el día, depende de dónde esté la balanza ese día. Si hay decisiones que hay que tomar hoy porque tienen un impacto en el presupuesto, en el calendario, yo estoy allí, hablo con los directores, tomamos la decisión, digo, vale, ok, esta es la que vamos a hacer. Sí, yo también estoy de acuerdo. Venga, lo paso a los productores. Estoy como todo el tiempo en el link. Si ese día tenemos unos problemas como teníamos esta localización que todo el mundo había probado y se está cayendo y que tiene un impacto
heavy en lo creativo, pues estoy también allí en ese lazo como para buscar soluciones junto con el localizador, el director de producción. Siempre todo lo que tenga que ver con lo creativo, en mi caso concreto, que estoy ahora en Suma, que no es tanto lo que hacía en Amor y Lujo, estoy allí. Y durante los días, o sea, si estamos rodando, bueno, hay que poner en comunicación a la gente. O sea, como que cada una de las áreas se comunica muy bien internamente y yo lo que estoy es como llevando información de un lado al otro. O sea, como que tengo la visión general de todo el proyecto. Y desde arriba dices, ok. Tengo toda la visión general. Qué fuerte. Pero también eso hace que muchas veces no me meto en lo específico. O sea, como, por ejemplo, cosas del rodaje es de Mariano. O sea, yo no me metería allí porque entonces dejaría de ver el general. Claro. Y mi día a día de rodaje pasa porque llego al set y estoy todo el tiempo en el monitor. Y si hay algo y estoy allí viendo el monitor mientras voy contestando mails y hablando por teléfono. Y, o sea, que es lo que hago siempre. Sí, todo el mundo dice que estoy haciendo 500.000 pasos caminando de un lado al otro porque hablo mucho por teléfono. Y después de eso, si yo veo algo en el monitor que no está de acuerdo a lo que dijimos o que puede tener una repercusión o que no está bien, con muchísimo respeto voy y hablo con dirección y les pido que lo reconsideren. Siempre la decisión va a ser en nuestro caso, que somos muy de promover el talento y de empoderarles y que sigan su corazonada. Pero cuando veo algo que puede tener consecuencias, los invito a que lo revisen. Claro, es que, joder, luego está esa responsabilidad como de la presencia de producción dentro de set, que siempre que hay un inconveniente, siempre se achaca, no es que producción ha pedido no sé qué, o es que producción tal, y realmente desde el punto de vista, tanto a nivel técnico, a nivel actoral, parece que producción son los demonios, ¿sabes? Pero claro, porque tampoco sabemos qué hay detrás de toda esa toma de decisiones. O lo vemos como, pero ¿esto qué más dará? Ah, no, es que tenemos un montón de responsabilidades y hay un montón de cosas que tenemos que hacer para incluso proteger a la persona que está delante de cámara. Sí, pero os lleváis toda la mierda, digamos. En realidad es el trabajo, sobre todo de dirección de producción, es un trabajo y de jefatura de producción. O sea, todo el trabajo del productor de producción, del día a día del set, es un trabajo poco gratificante. Es un trabajo complicado, difícil. Estás recibiendo en permanencia las necesidades, no las quejas, pero las inconformidades, las peticiones de mejora. Y bueno, hay tanta gente en un set. O sea, nosotros podíamos llevar a, qué sé yo, no sé, nuestro crew es de 300 personas, que teníamos varios equipos, nunca los tuvimos a todos a la vez, pero llega a complacer a 300 personas. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Que petas. Entonces, creo que es importante que se entienda que detrás de todas esas decisiones hay eso, lo que decíamos antes, somos personas. Sí. Somos personas con muy buenas voluntades. Claro. Intentando haciéndolo bien. Pero que a veces hay que tomar decisiones que obviamente no van a estar al gusto de 300 personas. No, 100%. Sí. Y también estamos en una productora, Suma, que en lo artístico hace muy pocas concesiones. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, siempre tratamos de, con lo que es nuestra perspectiva, sobre todo la de los chicos, la de los Javis, que es la visión que se tiene de este lado, es eso, la excelencia. No dejamos ir cosas. O sea, no hasta la última cosa, hasta la última coma, hasta que no se siente que está perfecto, no se manda, no se envía, no se rueda, no se... Doble filo, ¿eh? Lo que pasa es que hasta ahora ha tenido buenos resultados. No, claro, me refiero a doble filo a nivel personal, a nivel de producto. Sí. La hostia. Sí. A nivel personal hay un nivel ahí de exigencia y de claro, ¿qué dices? Que luego en resultados se agradece, pero el proceso... En contraparte te diré que, esto me lo preguntabas, no recuerdo cuándo, pero es verdad que el espíritu de la oficina tiende a ser bastante laxo. Es decir, esa excelencia va de la mano de una cosa muy de sentirse que estamos todas en el mismo barco. Eso está guay. Que estamos todas intentando sacar esto adelante y que lo importante en el camino es que nos apetece hacerlo, que lo queremos hacer, que nos vamos a divertir, que en el camino nos vamos a querer más, que sí hay como un sentimiento como, por un lado, de pertenencia con la obra, pero también como una cosa como muy lúdica de unidad, de familia, comunión, o sea, siento ser cliché y suena un pelín cliché, lo sé, pero sí que hay como esta cosa de un vínculo, gracias, mucho mejor dicho, mucho más, hay un vínculo muy fuerte que no es el contrapeso, pero es otro elemento que te hace, y a mí ir hasta el detalle no me molesta, o sea, yo como no ser condescendiente, no enviar el error, sabes que merece la pena. Sí, incluso cuando va en mi contra, te diré. Mi abuelo siempre decía, lo excelente es enemigo de lo bueno. Y a mí algunas veces esa máxima me ha salvado el pellejo
Pero ese esfuerzo extra siento que tiene sus resultados. Menos mal. Menos mal. Sí, ¿Te ha quedado claro lo que hago? Sí y no. O sea, claro, el tema está en que si escuchas todo, dices, vale, sí. Ahora, si me dices que te lo defina, me pasa como a ti. O sea, no sabría... Lo que pasa es que se entiende en contexto. Mi curro de producción ejecutiva, o sea, normalmente es la producción ejecutiva está allí para manejar distintas áreas del quehacer audiovisual. El director de producción maneja todo lo que es el set, pero tú estás por encima, no por encima, sino... Supervisando. O sea, no es que le estés supervisando a él, sino que estás entendiendo todos los otros elementos que tienen que ver con postproducción, tiene que ver con distribución, tiene que ver con mercadeo, tiene que ver con financiación. O sea, estás a lo largo de todo, siendo que el director de producción solo entra al momento del rodaje. Claro, que estás por encima en cuanto al plano mental. Exacto. Porque un director de producción está en la parte del set, pero tú estás viéndolo todo en contexto. Exacto. Llegas hasta que el proyecto se estrena. Y entonces tienes toda la cadena, tienes todo y tienes que tener las condiciones para dialogar, negociar, gerenciar a todas las personas que vienen en el camino. Claro. Guionistas, script advisor, personas de bancos para que te den crédito. O sea, vale. Tela. Sí, pero por eso es que tienes distintos productores ejecutivos que tienen distintos perfiles y los utilizas dependiendo también de cuál es el perfil que tiene tu productora. No sé ni siquiera si la explicación ha sido buena. No, pero o sea, no, la explicación está. Ya es lo que consiga rescatar uno o una a la hora de entenderlo y de decir, ok, vale, más o menos me queda claro. Es que tela, ¿eh? O sea, es que esto da para... O sea, te podría habría que hacer una masterclass para entenderlo todo. Mira, lo que podemos hacer es, cuando llegue a mi casa te mando una descripción así del Producer Guild of America, de Executive Producer. Pero es que hay tantas, o sea, cuando tú ves Succession y ves todos esos créditos, el otro día estaba contando, habían 10 EPs, que son Executive Producers, 10 productores ejecutivos. Cada uno está allí por distintas razones. Una cosa diferente, claro. De distintas productoras, chaval. De haber entrado en algún momento de la cadena. Claro. Entonces es bastante amplio. Pero lo que vamos a hacer, y para no confundir a la audiencia, yo te voy a mandar una descripción como literal. ¿Qué hace un productor ejecutivo? Lo ponemos allá abajo. Y ya cuando estemos aquí, aparecerá aquí abajo. Exacto. Como el resumen definitivo de 3 frases. Vale, antes de ir acabando, porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejarme esto sin tocar, había una pequeña reflexión que yo te pregunté si había alguna reflexión que te gustaría tocar o hablar sobre ella a nivel de la industria y me hablaste sobre la importancia de la inclusión. Una de las razones por las cuales a mí me resultó tan atractivo venirme a trabajar en Suma es porque tengo la sensación de que en Suma era el espacio para apostar por el talento y donde había una posición muy, muy clara de inclusión desde todo punto de vista. Y una de mis tareas es garantizar que esto se haga. Claro. O sea, nosotros tenemos un acuerdo con el programa Yes We Trans, porque, por ejemplo, el proyecto Vestidas de Azul es un proyecto que no solo tenía el pie forzado, que suena un poco mal pie forzado, pero la norma de por lo menos tener una persona trans detrás de cámara de cada uno de los departamentos que sirviera como bisagra vivencial para el resto del equipo, pero también como una forma de abrir la puerta y abrir, o sea, decir, no solo queremos tenerles delante de cámara, sino también dar la oportunidad para que entren al medio audiovisual. Y tenemos muchas experiencias hasta el día de hoy de personas que siguen currando con nosotros en próximos proyectos. Y esto es una cosa que veo en la productora y que desde Amor y Lujo también lo queríamos hacer, es que en el momento en el cual tienes la posibilidad, el poder y decir, esto es así sí o sí, y dices, esto se tiene que hacer, pues las grietas empiezan como a abrirse. Yo en los últimos 2 espacios, de los 2 últimos proyectos que hemos currado, ha habido una inclusión tremenda. No solo de paridad de género, pero sobre todo del colectivo trans, lo que pasa, a mí el término personas racializadas no me gusta tanto, pero de apertura. De apertura, cultural. Sí, y de apertura sobre todo a que no sea un espacio tan cerrado como de trabajar siempre con las mismas personas. Es como, ¿qué has hecho tú toda tu vida? Tú has hecho esto. Ven, te invito a que pruebes esta otra cosa que quizás es un paso adelante en tu vida. Es como una política de inclusión y de promover a la gente que a mí me seduce mucho. Esta es una de las cosas con las que yo más comulgo y que me hacen más feliz de trabajar en esta empresa. Claro, pues si quieres con esto ya cerramos pues ya y vamos a las preguntas rápidas. ¡Ay, verdad! ¡Epa! Que me habían olvidado. ¡Sorpresa! Vale, preguntas rápidas, contestadas con una palabra o una frase cortita. Vale, una palabra. O una frase cortita. Primera, ¿qué consideras un éxito en la vida? La tranquilidad. Tremendo. Siguiente. Esta puede ser un poco tricky, ¿eh? Esta a lo mejor la tienes que pensar un poquito más para llegar a un que digas, ok,
porque se puede entender de muchas formas. ¿Cuál crees que será el próximo paso de la inclusión en la industria audiovisual? ¿Cuál creo que será, no qué debería ser? Claro, puedes decir los dos si quieres. Es más, di los dos, me interesan los dos. ¿Será seguir abriendo espacios? Debería ser espacios abiertos. Tercera, ¿a qué país de habla no hispana te mudarías para trabajar? A Francia me mudaría. Siguiente, un cambio que harías de la industria. Algunas veces todo es muy orientado al business y aburre. ¿Qué género de cine, más allá de la trama, te gustaría producir o dirigir? Nunca he hecho un serie B. Un serie B lo haría feliz. Además, Ok. como me encantaría hacer un serie B con recursos. Así como mucho dinero para hacer un serie B. Ok. Me encantaría. Siguiente, ¿crees que volverás a vivir en Venezuela? Me lo preguntó mi chica hace 2 días y mi respuesta fue muy rápida. Si me preguntas ahora, creo que no. Última pregunta, un sueño que lucharías por conseguir. O sea, ahora mismo tengo la sensación de estar viviendo ese sueño que tenía cuando llegué aquí, que es trabajar y hacer en lo que realmente creo. Estar dedicando mi vida a hacer algo en lo que realmente creo. Y eso lo estoy logrando ahora. Seguro que se me ocurrirán muchos más, Sí, pero, bueno, joder, no. ahora es un momento muy... Poder no tener un sueño porque lo estás viviendo me parece brutal, sinceramente. La verdad es que ahora mismo me siento muy afortunada. Con eso terminamos la entrevista y cerramos. Muchas gracias por vernos y escucharnos. No os olvidéis de seguirnos, darnos like, tanto en redes sociales como en YouTube y en Spotify. También para enteraros de quiénes serán los próximos y las próximas invitadas. Con esto y bizcocho nos despedimos. Un besito. Y nada, ya estaría. Joder, muchas gracias, Andrea. Gracias. Un placer tenerte. Igual, gracias por invitarme. Joder, verás tú.